Nuevamente, muy buenas tardes. Como ya todos saben, este es el curso de competencias comunicativas y el día de hoy vamos a profundizar un poco más en la tarea número 2. Digamos que este es el segundo encuentro. En el encuentro pasado hablamos de las generalidades, despejamos dudas sobre el foro y demás, pero en este nos vamos a centrar básicamente en dos cosas súper importantes. Digamos que es como el trabajo más clave para esta tarea. Uno que es las memorias personales y el otro que es el podcast, ¿vale? Entonces, para que tengamos claridad, recuerden, esta actividad comenzó el miércoles 4 de septiembre. Hoy estamos a 17, entonces llevamos 2 semanas. Le pido por favor que los que tienen el micrófono abierto lo cerremos, que no puedo ponerme, me queda difícil cerrarlo uno por uno, chicos, por favor. Estén pendientes de sus micrófonos. ¿Listo? Bueno, comenzó el 4 de septiembre, llevamos 2 semanas y termina el 14 de octubre. Todavía nos falta casi que un mes. Entonces, la actividad, recorderis, el puntaje máximo son 175 puntos y el mínimo con que se puede ganar es 105 puntos. Y yo sé que, espero, y sé que con el compromiso de cada uno de ustedes, todos van a sacar más de 105 puntos, entonces vamos a ganar esta actividad. ¿Qué vamos a hablar hoy? Como les dije, de dos cosas. Uno, vamos a hablar de las memorias personales. Dos, vamos a hablar del podcast narrativo y unas recomendaciones. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a hacer un repaso y al final vamos a despejar dudas e inquietudes. ¿Todos están listos? Por ahora, todos me están escuchando bien, ¿cierto? Bueno, Sí, chicos y sí, profe, bien. listo. Entonces, vamos a seguir. Entonces, vamos a hablar primero de las memorias personales y ¿qué me ayuda a leer? Esto es un texto, es el primer párrafo de un libro que se llama Memorias por correspondencia. ¿Quién me ayuda a leerlo? ¿Quién se atreve a hacer lectura en voz alta de este párrafo? Yo les Buenas puedo tardes. colaborar. Hola, ¿me escuchan? Listo. ¿Quién dijo yo? ¿Me escuchan? Listo, perfecto, te escuchamos. Las memorias personales. Memorias por correspondencia. La casa en que vivíamos se componía de una sola y una única pieza muy pequeña, sin ventanas y con una única puerta que daba a la calle. Esta pieza estaba situada en la carrera séptima de un barrio popular que se llamaba San Cristóbal en Bogotá. Enfrente a la casa pasaba el tranvía, Tranvía. que paraba unos metros más adelante en una fábrica de cerveza que se llamaba Leona Pura y Leona Oscura. En esa pieza vivíamos mi hermana Elena, un niño que nunca supe su nombre, que lo llamábamos Piojo, una señora que solo recuerdo como una enorme mata de pelo negro que la cubría completamente y que cuando la llevaba suelto yo daba gritos de miedo y me escondía debajo de la única cama. Perfecto. Bueno, les cuento, este es el primer párrafo de un libro muy bonito, se llama precisamente Memorias de correspondencia, por correspondencia. La escritora de estas cartas es Emma Reyes. ¿Alguien sabe quién es Emma Reyes? Creo que hasta una novela van a sacar de ello. ¿La han escuchado? ¿Ninguno los corché? ¿Los corché a todos? Bueno, Emma Reyes es una de las pintoras más famosas de Colombia. Ahí les dejo la tarea. Este libro lo pueden encontrar por internet, está gratuito, está en PDF, es un libro muy bonito, muy interesante y consiste en una serie de cartas que Emma Reyes le envía a un amigo suyo. Se me escapa el nombre, es un periodista, se me escapa el nombre ahora. Y al final, cuando Emma Reyes muere, lo convierten todo en un libro. Entonces, como vemos, esto es un claro ejemplo de lo que ustedes tienen que hacer. ¿Qué describen? Cuéntenme qué es lo que más les llama la atención de ese primer párrafo que leyó la compañera, de eso que escribe Emma Reyes. ¿O no les llama nada la atención?
que la casa solamente tenía una pieza. Sí, exacto. ¿Qué más? ¿Qué se acuerdan de lo que leíamos ahorita? Bueno, un poco como ilustrando lo que decía ese párrafo, está esta fotografía. El tranvía, el tranvía era como un tren, ¿cierto? Era eléctrico, iba por unas vías como de tren y era como un bus, pero eléctrico que iba por unas vías y paraba cada cierta parte, como los que viven en Cali, el mío, pero digamos que por rieles. ¿Algo más que quieran contar que les haya llamado la atención de ese párrafo? Si están allí, si me están escuchando, si lo leyeron, si entendieron, no entendieron algo. Escuchen. Que en la pieza vivían varias personas. Ujú. Y esta persona, según esa descripción, es una familia de dinero, es una familia pobre, es una familia acomodada. ¿Ustedes qué piensan? Acomodada porque dice que se encontraba un niño, ¿no? Que no conocía, sí, desconocía pues de él. Yo Ustedes saben que, creería que es una familia pues de bajos recursos, creería yo. Sí, una familia de bajos recursos. Yo también creo lo mismo. claro, miren, y además aquí ella cuenta algo, es un barrio popular. Y cuando hablamos de barrios populares, precisamente, y más con tanta gente viviendo en una sola pieza, es que algo pasaba, ¿cierto? Que de pronto habían penurias. Entonces, para no hacerles larga la historia, y les recomiendo que se lean, es un libro muy rico porque la señora escribe muy, muy chévere. Cuenta la historia de ella en Bogotá, ella termina en un monasterio de monjas, ahí aprende a bordar, ahí descubre pues sus habilidades para bordar y pintar y demás, pero es una historia muy, muy, muy trágica y muy divertida a la vez, entonces le recomiendo. Entonces, ¿qué elementos encontramos en las memorias personales? Para que ustedes vayan teniendo en cuenta. La memoria personal hace parte de un tipo de texto, ya les contaba, que está relacionado con el texto narrativo. ¿Qué es un texto narrativo? ¿Qué es narrar? De lo que se Contar, acuerda. Contar cosas, contar algo. ¿cierto? Ajá. Entonces, Describir una historia. describir es otra cosa. Sí, sí, claro, está relacionado con narrar, pero narrar es contar algo que tiene un principio, como un nudo y un desenlace, ¿cierto? Y lo que tú decías, describir. Entonces, ¿qué es describir? Los hechos, Los Contar a hechos. detalle lo que... Sí, Contar cada una o cada eh, paso del texto. sí, Contar. exacto. Describir es contar, tratar como de ilustrar, Detallar. perfecto, detallar, exacto. Entonces, póngale cuidado. ¿Qué es narrar y qué son las narraciones para que nos quede claro? Narrar es contar, es como cuando uno se enfrenta a una historia, ¿cierto? Ya sea de aventuras reales o imaginarias. Entonces, una narración es contar un relato, una serie de hechos o acciones que le pasan a alguien, ¿cierto? Y que se desarrollan en un lugar y un tiempo determinados. En el caso de Mar Reyes, ¿dónde ocurría? ¿Cuál era el lugar donde se desarrollaba ese primer párrafo? En una, En el barrio popular. una- El barrio popular, el cuarto de ella, perfecto. ¿Y quiénes eran los personajes? Estaba ella, estaba la hermana y ¿quién más? el niño y la El niño señora de pelo y la negro. señora de pelo negro, exacto. Entonces, si ven, cuando uno narra, uno introduce un ambiente, un escenario, ¿cierto? Un lugar, un tiempo determinado, pues ahí no aparece bien claro. Ya en todo el relato uno se da cuenta que eso es en Bogotá a principios de siglo. Y estos personajes, en este caso hay cuatro personajes, la hermanita Elena, ella, Emma, un niño que le dicen el piojo y la señora de pelo largo. Perfecto. Entonces, eh,
¿Para qué la descripción? Ahorita les preguntaban, ¿qué es describir y qué es lo importante de escribir en una narración? Bueno, cuando uno quiere dar cuenta de una situación, cuando uno quiere mostrar algo, detallar algo, contar cómo era un personaje, cómo era la ciudad, uno tiene que aprender a describir. O sea, la descripción lo que nos permite a nosotros es contar cómo es ese lugar, cómo es esa persona, ¿cierto? Y por eso es súper clave las descripciones dentro de las narraciones, ¿vale? Entonces, ¿qué es describir? Ahorita alguien decía, al comienzo decíamos cosas importantes. Suelten palabras. Entonces, ¿cómo definirían describir? Contar. Alguien más decía otras cosas. ¿Qué más podemos decir de las descripciones? Si no pueden hablar, me escriben, yo los leo. Entonces, ¿qué piensan? Decir a detalle lo que pasa. Describir, ajá, decir a detalle algo. Alguien decía que también describir es el paso a paso. Perfecto. Todo eso tiene que ver con describir. A mí me gusta, digamos que mucho más poético, decir que describir es pintar con palabras. O sea, el pintor pinta en su lienzo, con pinturas, lo que ve. El que escribe pinta con palabras, o sea, es a través de las palabras, del uso de adjetivos, de calificativos, ¿cierto? De las palabras que utiliza, que logra que la otra persona sepa cómo son esas cosas que él describe o esos animales, esos lugares. Entonces es una forma, es contar con palabras de manera ordenada y detallada algo. Entonces, para describir, ¿qué necesitaríamos? O sea, si uno va a describir algo, ¿qué tiene que hacer primero? ¿Qué es lo primero que uno tiene que hacer si voy a describir, ejemplo, me van a describir a mí? ¿Qué tienen que hacer? Detallarlo Des- primero. Analizar. Exacto. Observar. Uno, lo primero que tiene que hacer antes de describir algo, tiene que decir, tiene que pararse en un momento y decir, ay, pucha, vamos a ver cómo es el profesor. Uy, tiene gafitas, como que se deja la barba, ¿cierto? Y empezar a notar lo que va a hacer. Y luego, ¿qué haría? Entonces, Escribir. sí, empezar a describir, pero digamos que ahí lo importante es seleccionar. Bueno, ¿yo qué voy a describir de este señor? La altura, voy a escribir cómo está vestido, voy a escribir su rostro, ¿qué voy a empezar a describir? ¿Qué es lo importante para contar de esa persona? La apariencia. Exacto. Entonces uno toma decisiones. Primero observo, después selecciona. Ah, de la apariencia voy a contar que a mí me llamó mucho la atención que tiene gafas, o que tiene barba, o que es blanquito, o que, bueno, como sea. Y finalmente es ya ordenar lo que uno ha anotado. Entonces, bueno, ya es determinar, bueno, voy a empezar a hablar de él de arriba abajo, de abajo arriba, de lo que veo por fuera o lo que es menos visible, o sea, las partes, la parte moral y todo lo demás, o voy a hablar primero de la parte física, ¿cierto? Uno tiene que tomar decisiones. Entonces, describir implica observar, miro primero lo que quiero contar, selecciono lo que quiero decir y luego ordeno qué digo primero y qué digo después. Entonces, hay varios tipos de textos descriptivos. ¿Qué será la topografía? ¿Qué será una descripción topográfica o de topografía? ¿A qué le suena topografía? ¿Nada? ¿Los corché otra vez? Hoy estoy ¿Cómo súper describir cortado. el lugar donde ocurren los hechos? Sí, señora. La topografía precisamente se enfoca en describir las características físicas de un lugar. Muy bien. ¿Qué será la posografía? ¿Han escuchado esa palabra? O lo que quieran googlear que me ayuden, ¿qué será la posografía? Es como la Esa, descripción exterior de una persona. Ujú, exacto. Entonces, ¿qué podemos decir de ese señor? Que es calvito, que tiene barba,
que tiene gafas, ¿cierto? La posografía sería lo exterior, lo que uno ve primero. ¿Y la etopeya? Los gestos. Describir el carácter, El la personalidad. Exacto. Digamos que la posografía se centra, digamos que esto es para que ustedes lo sepan. La posografía es todo lo exterior, lo que vemos por fuera. La etopeya tiene que ver con eso, con el carácter, con los valores, con la parte moral y todo lo demás. Entonces, si hablamos de un retrato, entonces, ¿qué será un retrato? Describir solamente. Una Sí, posografía, o sea, un retrato tiene que ver, digamos que tal vez con los dos, algo de posografía y etopeya, es contar, tratar de decirlo más nítidamente como es una persona. Ah, este es un señor, tiene ojos azules, es blanco, no sé qué. Creo que se llama Jack Nicholson, es un actor de cine, bla, 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 bla. Y la zoografía sería, por zo, ya me imagino que saben qué es. Animales. Animales. Zoografía significa, se enfoca en descripciones de animales. Entonces, la caricatura, finalmente, ¿qué tipo de descripción sería? Algo animado. Algo animado, sí. Tal vez Imaginación. Exagerar un poquito más los rasgos. Sí, tal vez la caricatura, en contrario al retrato, es uno coger una característica, tal vez burlesca, y exagerarla. Entonces, por eso muestran ahí a Trump como con esa papada grande, ¿cierto? Entonces, una caricatura es exagerar ciertos rasgos para contar acerca de la persona, que tenía la nariz grande o que era muy cachetón. Bueno, hagamos un ejercicio. ¿Cómo describirían esta calle? Miremosla un par de segundos, mírenla bien. ¿Qué describirían o sea, qué les llama la atención de esta calle? Hablemos primero. Los colores. Los colores, ¿qué Las más? casas de colores. Casas de colores, El Los país, colores. El fondo. el el paisaje que fondo, se logra percibir desde ahí. exacto, están las Las ventanas, torres. Las torres las que están al torres, fondo con los colores. exacto. Entonces, El contraste entre las casas antiguas y los edificios al final. exacto, el contraste. Entonces, alguien que me describa con palabras en un par de frases lo que ve. ¿Qué ve allí? Tranquilidad. Sí, pero ¿cómo describirías ese paisaje? Yo veo una calle que es... Cuéntame algo así. Cuéntame lo que ves. ¿Nadie? No todos a la vez, por favor. Sí, no todos a la vez que me ayuden. Vale. Yo veo ¿Cómo? una vía peatonal Ajá, una vía peatonal. ¿Qué más Que es ves? una rodeada calle de muy pintoresca, que es una calle Espera, muy pintoresca, la cual contrasta mucho, que se nota que es una calle antigua, que puede traer muchos bonitos retratos si uno se llega a tomar fotos allí. perfecto. Entonces, siempre que el A que mí me traen describe... mis viajes. ¿Cómo? ¿A ti te parece que? A mí me traen como cuando viajo, que Ajá, por lo regular son sitios turísticos, los cuales pues tienen esas casas coloridas, entonces como cuando voy caminando en mis viajes. perfecto. Y esta ciudad, no estoy mal, estoy como confundido. No sé si es Medellín o es una calle de Bogotá, la Candelaria, pero bueno. Pero sí, lo que tú... Es Bogotá, ¿cierto? Esa es la Candelaria. Sí, es Bogotá. Ajá. Entonces, miren, uno siempre que describe algo, uno toma una decisión. ¿Qué voy a hablar? ¿Del contraste entre lo antiguo y lo nuevo?
O voy a hablar de primero de las casas antiguas que tienen techos de teja todavía, que tienen ventanales de madera, donde hay metal, bueno, en fin. O puedo decir que la calle aquí es adoquinada porque hay adoquines y al fondo ya es pavimentada. Bueno, uno siempre que describe algo hace un contraste y toma una decisión. Por eso ninguna descripción va a ser igual a otra, porque cada uno de nosotros vive las cosas de manera diferente. Ahorita una compañera decía, ay, eso me acuerda cada vez que voy de viaje, el contraste. Otra decía, uy, eso es una calle como para tomarse fotos. ¿No ven? Cada uno, a partir de su propia experiencia, narra y describe las cosas de una manera diferente, porque hay cosas diferentes que le llaman la atención. Y eso es lo que nosotros buscamos en esas memorias. Entonces, ¿qué son las memorias personales? Ya lo habíamos hablado hace 8 días, son poder narrar pequeños episodios de su vida, ¿cierto? Eso requiere de ustedes una introspección, o sea, introspección es ponerse uno a, ¿qué fue lo que yo viví? ¿Cuál fue el momento especial? ¿Voy a centrarme en memorias de niñez? ¿O voy a centrarme en un viaje? ¿O voy a centrarme en los logros que he obtenido hasta el momento? O sea, y a través de ese escrito uno poder expresar unos sentimientos, una emocionalidad, ¿cierto? Algo que le ha marcado a uno la vida y tal vez se la haya cambiado, porque hasta ahora he leído unas historias muy bonitas que yo digo, wow, esta gente, realmente estos hechos los ha cambiado muchísimo. Entonces, hay 3 tipos que pueden elegir. De infancia. ¿Qué me cuenta qué es lo principal de las memorias de infancia? ¿Qué Recuerdos será? significativos. Recuerdos significativos de una época temprana de la vida, ¿cierto? Cuando éramos chiquitos. Entonces, ojo, una memoria de infancia también puede ser un viaje o una salida con los papás a algún sitio, pero si se centra solamente en la niñez, sería una memoria de infancia, ¿cierto? Entonces, son relatos centrados en esos primeros años de la vida y por lo general se centran, la característica es que se centran en esos momentos formativos, en esos momentos de descubrimiento, en esos momentos de compartir con las familias. Entonces muchos han hablado de sus abuelitos, de sus papás, de sus hermanos o de cuando nació el hermanito y compartían con el hermanito. Todas esas cosas son memorias de infancia. Otro tipo son las memorias de viaje. ¿Y qué es la particularidad de las memorias de viaje? Casi que evidente. ¿Qué será lo particular? ¿Contar qué? Las El conocer un comidas. nuevo lugar. Exacto. El conocer, el descubrimiento, el relacionarse con otras culturas, ¿cierto? Es la posibilidad de uno dar cuenta de que en ese viaje hubo una transformación, un descubrimiento, una cultura nueva, ¿cierto? Entonces, en este tipo de memorias, por lo general hay descripciones detalladas de casas, de lugares, de cómo era el mar, de las montañas, ¿cierto? Y esos momentos significativos. ¿Sabes que yo viajé y estuve en tal parte y eso fue la primera vez que yo vi el mar y el mar era chévere y era caliente? Bueno, hay muchas cosas que uno puede contar ahí. Y el otro tipo de memoria son las de logros. Entonces uno, cuando habla de logros es porque uno va a hablar o de unas metas que alcanzó. Ay, después de muchos esfuerzos de mis padres y míos, me gradué del bachillerato y después hice un técnico. O realmente yo me dediqué mucho, me esforcé y todo ese proceso lo cuentas pues en la memoria. También logros pueden ser lecciones aprendidas, que después de haber trabajado, de haber vivido ciertas cosas, aprendí algo. Tuve éxito en mi empresa, tuve éxito en mi carrera o pude ingresar como algunos compañeros que hacen parte de las Fuerzas Armadas, ya sea policía o ejército. Muchos han contado con mucho orgullo todo el esfuerzo que tuvieron que hacer para entrar a la policía o al ejército. Perfecto, entonces eso serían las memorias de logro. Contar cómo fue esa vivencia y qué les dejó a ustedes. Entonces, ¿cómo deben escribir esas memorias personales?
No se preocupen, recuerden que yo les envío esta presentación para que no tomen notas, sino para que escuchemos más y si tienen dudas, me preguntan. Lo primero que tienen que hacer, sentarse un momento, sentarse ustedes y reconocer cuáles fueron esas experiencias que marcaron la vida. Por eso es tan importante que ustedes hagan un buen ejercicio de la línea de tiempo, porque uno en la línea de tiempo uno puede hacer una línea de tiempo muy extensa, pero ahí uno ya se da cuenta y uno dice, ay, de todas estas vivencias, no, yo quiero hablar es de las veces que he viajado. Entonces hago una memoria de viaje. O, definitivamente, cuando era chiquito yo viví cosas muy importantes o cosas que me marcaron. La muerte de mi abuelo, el nacimiento de mi hermano. Bueno, me voy a centrar en eso. O yo he viajado, perdón, yo me he esforzado mucho y eso me ha permitido ser ahorita subteniente del ejército. Entonces voy a contar mis memorias de logro. Entonces, siempre es un momento que ustedes se sienten, tomen nota, hagan su línea de tiempo y decidan qué es ese momento o ese tiempo que ustedes quieren contar. Entonces, luego de escribir, la idea es poderlo organizar o de manera cronológica o agrupados por temas. Cronológico sería, yo primero entré a primaria, después entré a secundaria, me gradué, después entré al técnico, después no sé qué, y ahorita estoy en la universidad. Eso sería cronológicamente. Por temas puede ser, voy a hablar de viajes. Entonces, yo viajé cuando era chiquito, después cuando era grande. Bueno, la idea es que ustedes leen un orden que tenga sentido para ustedes y que les permita contar algo, algo valioso y que les haya permitido aprender algo. Ante todo, lo importante es que sean honestos y personales, o sea, que ustedes puedan contar qué emociones vivieron. Se sentían muy tristes porque falleció su abuelito, o se sentían muy emocionados porque alcanzaron a graduarse del colegio y ustedes pensaron que no porque habían perdido como 5 materias, o realmente ese viaje fue muy bonito, un momento en que vivieron con su familia, no sé. Pero que ustedes puedan contar esas emociones, esas perspectivas de ustedes, que cuenten qué fue lo que vivieron, qué fue lo que sintieron. Y ante todo, eso de utilizar detalles sensoriales. Digamos que es importante cuando uno escribe, y sobre todo estos textos que son narrativos y descriptivos, las sensaciones, lo que ustedes experimentaron, lo que ustedes vivieron y sintieron, es súper importante que aparezca allí escrito, ¿vale? Digamos que esas son las claves para que ustedes escriban sus memorias personales. Hasta ahora, ¿cómo vamos? ¿Alguna dificultad con las memorias? ¿Algo que ustedes crean que tienen que ajustar? Vamos todos bien, porque sé que muchos ya han empezado a hacer sus líneas de tiempo, pero digamos que esa estructura que les planteo allí les va a dar más sentido en el momento en que ustedes empiecen ya a escribir. ¿Dudas, preguntas de este tema de la escritura, del texto? Profe, yo la verdad no he podido comenzar porque estaba haciendo otra materia, pero Ajá. me estás aclarando varias dudas. Vale, perfecto. Igual lo que tú necesites, Valentina, puedes escribir tu duda dentro del foro o revisar el material que está allí. Yo con muchísimo gusto pues estaré leyéndote y en la medida, o escribirme por Teams. Yo siempre estoy conectado por Teams y te daré respuesta, ¿vale? Muchas gracias. Vale. Entonces, ¿sí? Ay, qué pena, buenas tardes. Una Hola, buenas pregunta. tardes. Claro, dime, Natalia. Yo elegí las memorias de infancia. Ujú. Una pregunta, ¿esas memorias solamente van hasta cierta edad o es, por ejemplo, desde que nací hasta la edad que tengo hoy? ¿O solamente la puedo hacer hasta No. los 15 años? O Si es de infancia, ¿tú dónde te centrarías? en la infancia? No, que yo pensé que empezaba desde mi infancia hasta ahora. No, no, no. Volvamos a lo que les contaba ahorita. Todo depende de lo que por eso es tan importante que ustedes se sienten y le echen lápiz los momentos de su historia, ¿cierto? Por eso la línea de tiempo es clave. Entonces ustedes ya con la línea de tiempo dicen, no, realmente lo que a mí me parece más interesante contar es sobre mi infancia.
porque crecí en una finca, lo más de bonita, y habían árboles, y estaban mis abuelitos, y habían vacas. O sea, no sé, puedes que esa sea tu historia, sí o no, pero la idea es que tú puedas identificar ese momento de tu vida, si es la infancia, ese momento de tu vida que tú quieres contar y que te parece significativo, ¿vale? Si es infancia, pues te centras solamente en lo que viviste en esos años y en lo que quieres contar de esos años, ¿vale? Vale, muchas gracias. Bueno, con gusto. Entonces, vamos, vamos a pasar al otro tema, que es el podcast narrativo. Profe, qué pena, ahí antes de que No, empecemos el siguiente tema, dime. es que yo tengo una cuestión. Lo que pasa es que y me pasa siempre, en el momento de Listo. escribir, el inicio y digamos el desenlace va bien, pero tengo problemas en finalizarlo. Sí, siento que como Sí. que en vez de terminarlo, lo alargo más. Entonces, ¿qué me recomienda o qué puedo hacer en esa cuestión ahí? Bueno, yo lo principal que yo les recomiendo, chicos y chicas, es que ustedes traten de apegarse lo más posible a la guía. Digamos que nosotros, a ver, alguna vez yo les contaba algo de la vida laboral y no sé si alguno de ustedes esté trabajando actualmente. ¿Alguien está trabajando actualmente en alguna empresa o algún sector? Sí, señor. Bueno, la vida laboral es un poco, digamos que castrante y un poco reglada. Yo les cuento una experiencia así cortica. Yo cuando me gradué de comunicación social trabajé en una universidad apoyando eventos culturales. Entonces a mí me tocaba hacer cartas. Y dije, soy comunicador social. Hacer una carta debe ser una pendejada y me va a salir rápido. Entonces la profesora con la que yo trabajaba, Javier, una carta para que tal persona hacía la carta. Compañeros y compañeras, ustedes no saben cuántas veces repetí mi primera carta con esta señora. Y trabajé muchísimos años con esa señora, o sea, cada cierto tiempo hacíamos eventos y me tocaba hacer cartas. Entonces yo ya sabía que las cartas de ella eran muy directas, muy concisas. Tenía que primero mencionar para quién era, qué era el evento que iba a hacer, qué era lo que yo quería o qué le estaba invitando a esa persona, al final qué le pedía y ya cerraba. Entonces, no es por restringirlos, pero sí tratemos de revisar muy bien la guía de la actividad. Voy a dejar de compartir y les voy a mostrar la guía, ¿vale? Para que la veamos. Y ahí en la guía aparece y tal vez te dé respuesta un poco a lo que tú estabas preguntando de la extensión. Entonces, para este texto tiene que ser de cinco párrafos, ¿se acuerdan? Son 5 párrafos, no más, no menos, 5 párrafos no más. 5 párrafos, cada párrafo, ojalá tenga una extensión entre 6 y 9 líneas. ¿Listo? Entonces, ¿qué escribo? Entonces tú sabes más o menos qué comenzar y qué terminar. Bueno, algo que te pueda ayudar para que te fluya más, ay, qué pena, para que te fluya más la escritura es esta estructura que aparece acá. La estructura que se sugiere acá nos va a ayudar un poco a organizar lo que queremos decir. Entonces, para el texto, el primer párrafo en el que vamos a narrar aspectos generales de la historia. Que es una historia de viaje y es cuando yo fui a San Andrés. Entonces, bueno, recuerdo la vez que viajé a San Andrés. Fue ¿cierto? Contar de manera muy general, presentar a quienes que fui yo, fuimos con una familia, con unos amigos, bueno, en fin. El segundo párrafo, bueno, y así, dependiendo pues del tipo de narración, ustedes tienen que tratar de dar respuesta a esto que se lo solicita acá en ese primer párrafo. Para el segundo párrafo, si tienes que contar cómo era el contexto. Esa vez yo estaba cumpliendo 15 años y mis padres me regalaron por mis cumpleaños un viaje a San Andrés. Entonces, fui con otros quinceañeros o otras quinceañeras a viajar, bueno, en fin. Ese sería como una narración más contextualizada de por qué tu viaje. ¿Listo?
El tercer párrafo ya es hablar de los personajes, los lugares, los objetos que hacen parte de esa memoria. Para este ejemplo estábamos hablando de un supuesto viaje a San Andrés. Entonces yo puedo decir, yo viajé con mi amigo Miguel. Miguel era un muchacho que era gordito, bonito, no sé qué, no le gustaba mucho meterse al mar, pero eso sí, le gustaba tomar mucho Coca-Cola debajo de los árboles. También viajé con la profesora no sé quién, la profesora, bueno, y tú empiezas a describir allí esas personas, o fuimos a tal playa, o fuimos a la isla de Yoniquí, y en la isla de Yoniquí es una isla que queda frente a San Andrés. Bueno, ese párrafo, ese tercer párrafo, lo debes utilizar para describir esos lugares, esas personas, esos objetos que tienen relación con esa memoria con que tú viviste. El cuarto ya es relatar ese acontecimiento porque es importante para tu vida. Entonces, bueno, para mí ese viaje a San Andrés fue la primera vez que yo estuve lejos de mi casa, fue la primera vez que pude viajar con amigos, fue la primera vez que viajé en avión, no sé, pueden pasar muchas cosas. Y así depende del tipo de memoria que tú estés narrando, va a haber algo especial que tú vas a contar. Y el último párrafo en sí, tú te vas a centrar en abordar ese momento, esa experiencia que te permitió aprender. ¿Cuáles fueron lo que aprendiste? ¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas, las enseñanzas de ese momento, de esa vivencia? ¿Listo? No sé si te dé claridad un poco de lo que tienes que escribir pues para organizar tu escritura. Sí, profe, sí, la verdad, pues es que ya lo estaba escribiendo, sino que como le comento, o sea, el final siempre me cuesta un poco, me cuesta más. ¿Será posible que yo le pueda mandar pues el posible texto, profe? ¿Usted me lo puede corregir o me Claro, puede indicar si está bien? claro, Ese lo, compártelo en el foro, Elizabeth, y lo vamos revisando. ¿Listo? bueno, señor, bueno, Te muchas digo, gracias. aquí ya puedes meter más estos personajes, o aquí ten cuidado con esto y demás. ¿Listo? Profesor, yo tengo una pregunta. Si de pronto, Claro. si yo le mando esos avances, ¿eso merma la nota o no pasa nada? No, nada. Bueno. Tengan presente lo siguiente, todos los avances de sus escrituras las tienen que colocar dentro del foro, compártanlas siempre en el foro. Eso no les va a quitar ni les va a sumar ni les va a quitar puntos de nada. Lo importante del foro, o sea, en la educación virtual, los foros son nuestro salón de clase. Entonces, por tanto, ustedes, el compartir sus avances para yo leerlos y decirles... hagan este ajuste, cambien esto no se entiende. Pues es la forma en que ustedes al final van a hacer una entrega bien elaborada de su texto, ¿vale? Entonces, eso es lo ideal, que lo hagan. Y la señorita Liz Scarlett tiene la mano levantada. Liz, ¿cómo estás? Cuéntame. Hola, buenas tardes. ¿Cómo eres? Profe, quería hacerle una pregunta. Yo hice la línea del tiempo, pues no sé si de pronto fue que entendí mal, hice la línea del tiempo solo del viaje, o sea, como una línea del tiempo del No viaje. No sé si importa, haya no problema, ¿no? importa. No, no Ah, importa. bueno. Ah, entonces la puedo subir también al foro para que Claro, claro. me Es la que digamos revisen. que la línea de tiempo es simplemente la línea de tiempo es un instrumento que les tiene que ayudar a organizar lo que ustedes van a escribir. Algunos compañeros han escrito toda su vida. Unos compañeros que han sido muy juiciosos y han escrito desde chiquitos hasta ahora grandes. Otros como tú han escrito, solamente voy a hablar de mi viaje, ¿cierto? Porque ya la tienen clara, voy a hablar de esto. Entonces, tú eliges qué quieres contar en la línea de tiempo. Pero lo importante es que ya el escrito, tú ya debes tener decisión. Lo importante son mis logros. Voy a hablar de mis logros. No, lo importante es hablar de este viaje en especial en el que fui a Cancún. O lo importante es ese momento, esa vivencia que tuve cuando era chiquito y junto a mis primos, una vez que salí con mis primos. No sé, hay muchas opciones, ¿vale? Listo, muchas gracias, profesor. Bueno, Jennifer, ¿cómo estás? Jennifer Martínez, cuéntame, ¿qué duda tienes? Gracias, profe. ¿En qué foro? ¿El del entorno de aprendizaje o el Sí, inicial? señora.
El mu- De aquí en de adelante, la banca. olvídense del foro de información inicial. Eso era para iniciar el curso. De aquí en adelante, toda participación en el foro de las tareas que estemos adelantando. ¿En qué tarea estamos? La tarea 2. Entonces, ¿en qué foro vamos a estar conversando? En el foro de la tarea 2, ¿vale? Gracias. Entonces, allí te espero para leerte. ¿Listo? Y señorita Angie Marcela, cuéntame. Ok, profe, de acuerdo en material donde se desarrolla el trabajo, sí, compartieron uno donde se coloca todo, ¿verdad? Que es el trabajo final. ¿Qué pasa? Sí. Los anexos están las memorias, ¿sí? Los ejemplos de memoria de viaje, memoria de infancia. Mi pregunta que va, esa memoria que uno escoge no se puede hacer tal cual como están esos anexos, que me parece algo dinámico, ¿no? Pues es bonito, o sea, el documento son muy bonitos porque tienen estas serifas y todo, no. Esto es un texto académico, aquí no importa tanto el colorinche y el adorno, no. Aquí lo que importa es el texto. Tú lo puedes colocar, pero aquí lo importante es que tú escribas un texto de 5 párrafos, ¿cierto? De 6 a 9 líneas, que utilices el tipo de letra que se sugiere según las normas APA, que ya está en la plantilla, por eso se les compartió una plantilla. No, en el foro, bueno, pueden colocar con colores, lo pueden poner cambiar el tipo de letra, lo que sea, pero en el texto sí tienen que entregarlo en el formato que se les presenta. Pues es por Ok, practicidad, no te y otra preocupes. pregunta, profe, Dime. qué pena persuadirlo así. En cuanto a las correcciones y eso, uno de pronto, en mi caso, no podría uno solicitar como una conferencia donde esté el tutor y la persona para hacer ciertas correcciones. Claro, claro, tú en cualquier momento, Angie, si lo requieres, me dices, profe, reunámonos un momento porque yo no entiendo eso de los puntos y las comas. Reunámonos y nos reunimos los dos y podemos hacer esa revisión específica, no hay Por problema. dónde haría la solicitud? Tú me Pues para... escribes por Teams, Ok, y buscamos un espacio y lo concertamos y nos reunimos, no te preocupes. listo, vale, muchas gracias. Bueno, con gusto. Entonces, al podcast. ¿Listo? Digamos que otro tema ahí clave que genera algunas confusiones es lo del el podcast narrativo. Entonces, digamos que ya recuerden, todo lo que estamos haciendo en esta tarea 2 tiene relación con esa memoria, con esa historia personal que ustedes quieren contar. ¿Cierto? Entonces, ay, qué pena me fui hasta el final. Ay, ya. ¿Qué es un podcast? Alguien que nos cuente qué será un podcast narrativo o qué es un podcast. Contar algo, Contar algo, ¿qué pero, más? pero de forma Con- verbal, no escrita. En forma verbal, pero escrita. Perfecto. ¿Qué más será un podcast para los que tienen alguna idea o lo que se imaginan? Una serie de episodios que vamos narrando. Sí, sí, sí. Un podcast puede ser una serie de episodios en la que uno narra algo. Perfecto. Es relatar historias, cuentos o así. Perfecto, exacto. Un podcast precisamente es eso. Un Un podcast archivo es digital. sí, exacto. Es un archivo, un producto sonoro. Me imagino que todos hemos escuchado radio, pero digamos que tal vez los más viejitos nos acordamos de programas de noticias o programas que hablaban de algún tema, ¿cierto? Entonces, el podcast es como una radio a la carta, es una radio por episodios. Entonces, son productos cortos en donde alguien usa un lenguaje radiofónico, o sea, parecido a la radio, entonces en la cual hay voces, hay música, hay sonidos, hay silencios y cuentan algo. Entonces hay de diferentes tipos. Hay informativos, hay conversacionales, hay noticiosos, hay musicales, hay narrativos, exacto. Entonces todos esos son los podcasts.
Entonces, el podcast narrativo, que es el que vamos a desarrollar, es un podcast donde básicamente se va a relatar una historia. Se va a contar una historia. ¿Y cuál será esa historia que vamos a contar? ¿Cuál será esa historia que nosotros tenemos que contar en ese podcast narrativo? La que Memorias escogimos en el personales. texto anterior. Memoria personal. Sí, señora, no más. La memoria personal que ustedes han escogido. No van a contar una nueva, porque alguien, claro, es que genera confusión. Uno cuando lee al principio, uno dice, uy, pero venga, yo tengo que contar otra historia, pero me va a enloquecer. No, chicos, no se enloquezcan. Esto es tan sencillo como tienen una línea de tiempo, escogen un tipo de memoria, esa memoria la escriben, ¿cierto? En un texto, y luego esa misma memoria la van a contar, la van a narrar en audio. Perfecto. Todo, si ven que todo tiene relación con lo otro, entonces, pero lo importante de los podcasts narrativos en especial, es la conexión emocional. ¿Qué será eso de conexión emocional? El sentimiento que transmite. Exacto. ¿Y tú cómo transmites un sentimiento a alguien si solamente te está escuchando? Porque marcó en la vida de uno y así Sí, mismo sí, hace que se transmite hacia los demás, no sé. pero Siendo más Que me ¿cómo? pasa algo raro. contando más detalladamente la situación y la Exacto. forma de utilizando. contarlo. Como Sí, la sí, forma sí. en la que está narrado, Exacto. utilizando tonos de voz. Sí, todo eso. O sea, primero los detalles, lo que decía la compañera. Uno tiene que aprender a describir, ¿cierto? A narrar bien lo que sucedió. Segundo, que tiene que ver con todo eso, con el tono de voz, con el ritmo. Todo eso imprime cierto sentimiento, cierta emocionalidad. O sea, si yo digo, era un día soleado, estaba muy contento. ¿Ustedes qué piensan? ¿Estaba contento o no estaba contento? La verdad no le No dan estaba ganas tan de contento. decirle. ¿Cierto? Eso está como sueño, como ganas de no, ese muchacho está, pero que se caía del sueño en ese paseo. En cambio, uno dice, uy, no, y estaba en las playas y estaba súper emocionado porque había gente, que había palmeras, había sol, y había, ¿cierto? Entonces uno dice, uy, esa persona estaba alegre, de verdad. Realmente está transmitiendo una emoción. Entonces, el tono de voz que utilizamos, el ritmo de cómo contamos la historia, permite a uno imprimirle un sentimiento, una emoción. Entonces, quiero que escuchemos un podcast cortico. Esperen, compartir sonido. Yo le voy a dar play y ustedes me dicen si escuchan. Esto se llama Virus. ¿Alguien ha escuchado? ¿Se acuerdan de Memo? ¿Alguien veía Sábados Felices? ¿Antes? ¿Nadie ve Sábados Felices ya? Sí, pues Oigan, hace años Antes lo sí. veíamos. ¿se acuerdan de Memo, uno que salía con niños? Con unos Sí. niños y los entrevistaba. Bueno, esta persona, este es un podcast que él hace, entrevistando a niños. Él nos cuenta, pues, a partir de eso nos va a mostrar unas cosas. Entonces, vamos a escuchar unos minutos de este podcast. ¿Listo? Y me cuentan qué escuchamos. El virus se contagia por un animal que la... ¿Sí escucharon? Sí, señor. Listo, entonces voy a ponerlo, vamos a escuchar un par de minutos. Aquí le voy a subir volumen a esto y cierren los ojos y escuchen lo que nos va a decir este fragmento del podcast Virus. animal puede estornudar y contagiándolo. La palabra que nos tiene reunidos se llama... No, no me digas. O sea que bueno, eso es como la vida después de la muerte, ¿qué? Milpa, Pero la esencia de todo es mirar la vida siempre hacia adelante. Palabras de mayores.
Tengo 3 súper invitados. Ellos se llaman... Samuel Orozco, Joshua Santana, Isabela Coley. ¿A ti contra qué te han vacunado? Contra la gripa, contra una enfermedad la pierna como que se me pudre y se atarranca sola. Bueno, yo soy una persona que ha tenido muchísimos virus en la vida. De hecho, creo que hasta el tic es uno de los virus que tengo, pero pues sí, creo que tuve varicela o viruela. Pues la verdad es que fue hace tantos años que ya no sé ni siquiera si era la peste negra, pero bueno, creo que tuve la varicela durante unos días, que fue algo de una rasquiña y algo así. Y de resto recuerdo que he tenido todas las gripas del mundo, o sea, soy especialista en tener todas las gripas del mundo. Sé que uno no queda inmune a una gripa por el virus que ya, digamos, que es ateguado cuando uno le da, sino he tenido todas las gripas del mundo. Realmente, pues al año máximo me dan 2 gripas, una dura 6 meses y la otra 5 meses y medio, entonces como quien dice, vivo agripado. Es un virus que tiene una corona. El coronavirus es el rey de los virus. Es un virus que mata a las personas como en 15 minutos y las como que se les esparcen el cuerpo para matarlas. Y ahora el virus que más me tiene paniqueado es el coronavirus. No sé si... Bueno, ¿qué tal les pareció este fragmento de virus desde Memo Orozco con los niños? ¿Qué les llamó la atención? La inocencia de los niños. La inocencia de los niños, perfecto. Que los dejan La hablar, naturalidad con la es que expresan las cosas. perfecto. ¿Hay algo de lo que escucharon que les haya llamado, que marque la diferencia entre cuando habla un niño y habla un adulto? Cuando hablaba Memo Orozco. Los niños lo que piensan lo sueltan de una. Ujú, sí, Los niños son espontáneos. son espontáneos. Bueno, Explican las cosas según como ellos las entendieron. exacto. Y si ven que ellos hablan desde lo que entienden y lo que les emociona o lo que sienten en ese momento y así lo expresan, ¿cierto? Son como transparentes. Y hay algo que a mí me pareció pues, en, en el marco de ese podcast, que igual en la presentación que les voy a enviar lo pueden escuchar completo, son 22 minutos, igual ahí están todos los demás capítulos de palabras mayores. Cuando habla un niño, si escucharon algo particular, hay un sonido, o sea, hay una musiquita especial para cuando habla un niño, diferente a cuando habla un adulto. ¿Sí lo escucharon? ¿Sí se percataron de eso? Sí, Sí, era una música como infantil. Infantil, ¿cierto? Un fondito infantil. Y él mete por ahí soniditos y como, ¿cierto? De puertas y sonidos y gritos. Entonces, eso es un podcast. Es alguien que habla, que cuenta algo, que tiene una emocionalidad, puede traer otras voces, si quiere, no es obligatorio. Pueden haber sonidos, ¿cierto? Puede haber musicalización o durante todo el podcast o solamente en un fragmento. Si yo estoy contando que voy para alguna parte, pero yo ya llegué a Cartagena, pues voy a poner música así costeñoide, o sea, música así como vallenatos, música champetica y cosas así, de allá de fondo, bajito, para yo contar que estaba en la playa bailando, pasándola rico. Entonces, esa es la invitación. Hay una cantidad de ejemplos en internet, búsquenlos, escuchen para que se inspiren. Tal vez en un primer intento no seamos los más duros en hacer podcast, pero lo importante aquí es que ustedes logren imprimir o le logren transmitir a la persona que los escucha un sentimiento a través de sus palabras, de su narración. Entonces, ay Dios, me olvidé hacer. Entonces, ¿qué deben tener en cuenta para el podcast narrativo? Y vamos a ver si lo tienen o no. Y si no lo tienen, ¿qué vamos a hacer? Historia. ¿Será que ustedes ya tienen una historia para contar? Sí, claro. Claro, ya la tienen seleccionada. Sí.
Entonces, chuleado ese punto. Personajes. ¿Será que los personajes ya los tienen claros? Sí, también. Perfecto. Lugares. ¿Eso es dónde sucedió? Fue, Sí. sí, fue en mi casa, fue en Palmira, fue en Popayán, fue en Tumaco, ¿cierto? Es describir lugares. Y eso ustedes ya son unos duchos en eso. Entonces también lo tenemos, ¿cierto? Tiempos. Cuando hablo de tiempos, ¿qué será? Fechas. Fechas, exacto. Algunos que van a hablar de sus logros, entonces voy a hablar de mi vida entre los 15 años que me gradué del colegio hasta los 22 que salí del técnico, no sé, o que me gradué de la policía, ¿cierto? O que hice el curso de suboficial. Los tiempos son importantes. Y finalmente, habrá un conflicto, pasó algo, algo que sea importante contar. Pues recuerden que un conflicto no necesariamente es que yo me fui y estaba en la playa y llegó un vendedor de pescado y me vendió el pescado más caro. Un conflicto no solamente es algo de pelea, un conflicto también es algo que haya pasado y que me haya cambiado como persona. ¿Será que sí lo hay en las historias que ustedes están escribiendo? Profe, yo tengo ahí en los conflictos, no sé si es un conflicto o qué. Uno de mis viajes nos Sí, varamos y de paso nos perdimos. ¿Eso sería un conflicto? claro. Sí, sí, porque es algo que ahora tú lo recuerdas con risa, pero que en ese momento tal vez te dejó alguna enseñanza, pasarla más tranquilo, no preocuparte tanto o preocuparte de más, no sé. Pero digamos que eso es algo que tú puedes poner allí y ver cómo lo manejas. Pero puede ser chévere. Ah, bueno, Entonces, señor, yo tengo una pregunta. dime, Profe, pero los personajes, lugares, tiempos y conflictos no están todos dentro de la historia. O sea, al sí, tener la claro. historia ya no se Es que tendrían estos. tú me estás dando la respuesta. Ustedes, digamos que para hacer el podcast ya lo tienen todo. Si hacen una muy buena historia, si la escriben bien, una buena memoria personal, ya sea de infancia, de viaje o de logros, pues ya tienen todo esto. Pero lo importante, y a eso es lo que voy, ¿qué es lo que deben tener en cuenta? Ojo, y ya lo veíamos con el ejemplo de Memo Orozco, la narración. Es súper, súper importante que ustedes aprendan a narrar. ¿Cómo lo van a contar? Yo voy a coger mi celular y me voy a grabar, pero ¿cómo lo voy a leer? Eso fue un momento trágico. En ese momento yo estaba muy angustiado porque nos varamos, nos perdimos. Entonces, tienes que narrar o tienes que contar esa historia como con estrés. Es que en ese momento estábamos en Boyacá y no, el carro se varó. Mi papá se angustió mucho, yo no sabía qué hacer, pasaban personas que nos miraban raro. O sea, contar de tal manera que el oyente diga, uy, sí, uy, esa pobre muchacha estaba, pero en una situación. Y al final tú puedes decir, no, pues después de que salimos, que regresamos del viaje, pues nos da risa, ya nos acordamos de ese evento como algo jocoso, pero en ese momento nos causó mucho estrés, ¿cierto? Entonces, narrar, lo importante es aquí aprender a narrar y poder transmitir a través de la narración esa emocionalidad. Lo Profe, otro, dime, en ese podcast, ¿sí? se vale llorar y guardar silencio. ¿Tú qué crees? ¿O qué dicen los compañeros? Claro, compañera, ¿no ve que ahí le mete como el misterio a la situación o le dan ganas a uno de saber qué pasó, por qué está llorando? O bueno, eso lo pienso yo. No, o sea, La idea yo es me he transmitir cohibido de hacerlo porque yo me he cohibido de hacerlo justo por eso, porque este tema, de hecho yo le hablaba a un compañero que ha cruzado un límite en mí que ha sido muy difícil y nunca pensé tocarlo. Cruzarlo pues tan rápido no. Entonces, cuando lo he intentado, siento que me da miedo y me cohíbo. No te forces, o sea, no hay que forzar las situaciones. Si te sale natural y tú lo quieres dejar, hazlo.
Si tú no quieres exponerte, no hay problema. Aquí lo importante es que tú estés tranquila con lo que estés contando. Si sale el llanto, si sale la risa, si podemos expresar nuestras emociones, la idea es ser lo más genuinos posible. Y tal vez sí, y sé que para muchos de ustedes este texto, ese poder recordar ese momento en la vida, es transformador. Para muchos va a ser transformador. Yo he leído historias allí de gente que ha vivido situaciones muy duras y que ahora están mucho mejor y la recuerdan como algo doloroso, pero algo que les ha fortalecido como personas. Entonces, claro, el silencio, guardar un momento de silencio, como una pausa para retomar, es válido. Recuerden que en lo sonoro lo importante es la voz, los sonidos, los efectos de sonido y la música y también el silencio. El silencio también dice cosas. Entonces es importante que si tú quieres dejarlo, lo introduzcas. Y hay algo, la idea es guionizar. Nosotros hablamos de guionizar la historia, pero no es, aquí no nos vamos a meter a crear que ustedes creen un guión como lo hacemos los comunicadores, pero sí, digamos que se hacen un buen texto en la memoria escrita, ¿cierto? Ahí tienen ya un guión, por lo menos ya tienen algo que leer. Y en ese texto ustedes ya pueden visualizar, ay, aquí puedo poner las olas del mar, o aquí un sonido de río, o esta parte la voy a contar y voy a introducir una musiquita pachanguera porque estaba en una fiesta, o aquí una música triste porque fue el momento en que viví una situación difícil. Entonces, el mismo texto les va a permitir a ustedes identificar qué tonalidad van a utilizar, qué ritmo de lectura van a hacer, ¿cierto? Cómo va a ser su narración y también qué silencios van a introducir, qué efectos de sonidos van a poner o qué música, ¿vale? Entonces, un buen texto bien escrito, esos 5 párrafos les va a servir como guión. O sea, chicos, ustedes tienen ahí casi que todo allí para poder hacer un buen audio. Y recomendaciones, les voy a dar 5 recomendaciones pues para que tengan en mente. 1, preparen, definan cuál va a ser su historia, cuál es el guión. Ya saben que el escrito, el mismo texto que ustedes hagan, es el mismo guión. Y hagan ensayos, grábense a ver si con el celular, con el computador, con qué lo van a grabar. Y dónde queda mejor grabado, en la sala. Yo les sugiero a algunas personas, algunas veces cuando yo estudiaba comunicación, yo grababa en un baño, pero ponía toallas para que no entrara sonido y quedaba bien grabado allí. Puede ser. ¿A qué hora también van a grabar? ¿Qué van a utilizar? ¿Un micrófono? ¿Una grabadora de voz? ¿Una app? Los celulares también tienen apps. ¿Puedo utilizar auriculares? Estos, les digo, estos auriculares, se me lengua la traba, son buenísimos. Los que traen los celulares, hay unos que tienen unos micrófonos buenísimos. Pero, ojo, no se los peguen acá porque vea que me escuchan feo, ¿cierto? Cuando hablo así me escuchan feo, entonces no se lo peguen. Déjenlo sueltico. Tercero, lo que les decía, busquen un espacio silencioso, hagan pruebas de sonido. ¿Será que grabo en el baño? ¿O grabo después de las 8 de la noche cuando el perrito esté dormido? ¿O cuando mi hijo ya esté durmiendo y no me venga a molestar? ¿Cierto? Hay técnicas de grabación. Entonces, ¿será que pego mucho el celular o lo alejo? Articulo la voz, muevo bien la boca para articular las palabras y mejorar la dicción. Varío el tono de la voz y el ritmo. Hablo rápido, hablo lento. Bueno, eso depende mucho de lo que ustedes quieran decir y cómo lo quieran decir. Y al final ustedes también tienen que decidir si van a utilizar un software, una app, dónde van a cortar, porque recuerden que solamente son 3 minutos, de 1,5 minutos a 3 minutos. Y la recomendación es que utilicen efectos de sonido y música que sea libre de derechos para que en YouTube, Spotify no los vaya a cancelar, ¿vale? Hasta aquí, preguntas, dudas del podcast, todo claro, todo confuso. Bueno. Sí. La prueba algo, como que le están pidiendo a Vladimir algo. Disculpe, profesor, una Dime, pregunta. Liz.
Cuéntame. Esas herramientas, es que creo que fue en la clase pasada con usted que estaban contando que iban a dar como unos enlaces para unas páginas donde uno podía descargar sonidos, efectos así como Yo un lo, timbre, cosas así. ¿Eso dónde lo vemos? yo se los voy a, entonces, lo voy a compartir en el foro y se los envío también al correo, unas páginas. Yo acá en la presentación, eso se me olvidó colocarlo, pero ustedes buscan, vamos a buscarlo de una vez. Ustedes colocan en Google efectos de sonido gratuitos, ¿cierto? O, perdón, gratuitos no libres y te aparecen, de una te aparecen un montón de listados. Pero yo les voy a seleccionar unas y se las comparto, ¿vale, Liz? Muchas ¿Alguna otra? gracias. Bueno, con gusto. Me queda de tarea eso. Yo les voy a dejar un par de recursos. Uno que se llama 8 consejos para estructurar un podcast narrativo. Esto es de la RTBC, Radio Televisión Colombiana. Revísenlo. Y cómo es escribir un guión y cómo grabarlo. Tiene un audio de media hora, pero digamos que recursos como estos hay miles en internet. Búsquenlo, pero no se angustien de más. Yo siento que si ustedes hacen un buen escrito, ya tienen un buen guión. Lo único que tienen que visualizar en ese escrito es cómo lo van a contar, cómo va a ser la voz, qué timbre de voz van a utilizar, perdón, qué tono de voz van a utilizar, cómo va a ser el ritmo de la voz que van a utilizar, o sea, qué sentimiento van a imprimir ahí, y si van a utilizar o no, qué sonidos, qué música y demás. Eso les puede ayudar. Entonces, ¿les parece si hacemos un repaso? Sí, profe. Sí. Listo, vamos a hacer un jueguito en línea. Van a aparecer unas preguntas en la pantalla. Y vamos a ver cómo nos va. Vamos a tratar de contestarlas entre todos. Entonces voy a poner a girar esta ruleta. A ver cómo nos va. ¿Cuáles son los tipos de memoria? A. De viaje, infancia y logros. Niñez, travesías y logros. Viajes, travesías y niñez. ¿Cuál será? A, B. La Perfecto. Listo, vamos a ver otra. No tan difíciles, por favor. No tan difíciles, ¿cierto? ¿Cómo se diferencia un texto descriptivo de uno narrativo? A ver, el primero se organiza en capítulos, mientras que el segundo no. El primero se centra en detalles específicos y el segundo en eventos cronológicamente. El primero contiene diálogos, mientras el segundo no. Un texto narrativo de un texto descriptivo. La B. Claro, describir con detalles unos eventos específicos. Muy bien. ¿Difícil estuvo? Creo que no. No, pues hasta el momento no, profe. En la introducción de la memoria de viaje, ¿qué deben colocar? La descripción cronológica de las etapas del viaje, reflexiones que dejó el viaje, o lugar donde se viajó, cuándo y con quiénes y cuál fue el motivo de viaje. A, B o C. La C. ¿Será que la C? La C. Sí, como dicen, ¿La A? cuando no sé, La A. cuando no sé, La la A. C. ¿Será la A? La Vamos A. a ver la A. Es la la C. C. Recuerden, cuando no sé es la C. Ay, a ver. Miren esa imagen. ¿Será una memoria de qué? ¿De infancia, de De viaje o de logro? Infancia. Sencillísima. Esa sí estaba fácil. Esa sí estaba fácil, eso fue un regalo. Vamos a ver otras dos preguntas. ¿Qué es un podcast? ¿Son contenidos audiovisuales disponibles en la red? ¿Son contenidos de audio transmitidos en línea o son textos cortos predominantemente biográficos? La B. La B. La B. Perfecto. Listo. No, pues ustedes ya creo que la tienen clara. Vamos con la penúltima.
En el contexto de la escritura de las memorias personales, ¿cierto? ¿Qué papel juegan los detalles sensoriales en un texto descriptivo narrativo? Ahí. La ¿Qué? Creo que aquí están. Creo que, ¿qué hacen los detalles sensoriales? A ver. No, pero ¿qué hacen los detalles sensoriales? ¿Para qué sirven? ¿Sí Para se acuerdan describir. para describir, ¿cierto? Entonces, aquí hay un problema con esta pregunta, pero sí, los detalles descriptivos, o sea, sensoriales es poder contar lo que uno sintió, qué vivió, ¿cierto? Eso es lo importante en los textos descriptivos. Bueno, y este es el último. En el proceso de elaboración de las memorias personales, ¿cuál es el primer paso recomendado para la planificación de... Bueno, esta pregunta está como rara. Bueno, démosle a esta, si hay algo ahí raro. Me dañaron mi cuestionario estas personas. Ay, no lo vuelvo a prestar. Vamos con esta última a ver si sale. Cuando hablamos de un podcast narrativo, ¿a qué nos referimos? Un formato de audio que permite contar historias de manera original, haciendo uso creativo de sonidos y música. Un formato audiovisual en el cual un grupo de personas representan una situación real o ficticia. O un formato de audio en el que se comparte música sobre un autor o género determinado. La A. Perfecto. Bueno, entonces vamos a parar aquí y vamos a volver a la presentación ya para... Bueno, después de ese repaso, ¿qué dudas e inquietudes quedan por despejar para ustedes? ¿Cómo se sienten ahora con la tarea que tenemos que hacer? Lo que está planteado. No, profe, muy completo, aclaró muchas dudas. Perfecto. Entonces, pero igual no se angustien. Como siempre le digo a la gente, muchas veces uno está con alguien y uno dice, uy, tengo un montón de preguntas. Y habla y no se acuerda. Pero cuando llega a la casa uno dice, ay, pero esto no me quedó tan claro. No se angustien por eso. Recuerden, yo estoy en Teams, me pueden escribir al correo, al foro, pueden poner sus dudas y yo con muchísimo gusto les daré respuesta pues a todas las preguntas que tengan, ¿vale? Bueno, chicos y chicas, son las 6:12. Sí, profe, gracias. Sí, dime, Cristian. Profe, que tenía una inquietud acerca pues, de la tarea. Pues ya, profe, fuiste demasiadamente claro y una persona pues muy pausada al explicar detalladamente cada uno del paso a paso. Entonces, muchísimas gracias. No, Cristian, con muchísimo gusto y para eso estamos. Y recuerden, como decía una compañera, que si en algún momento requieren sentarse un momento o en esta tarea o en una tarea más adelante, que revise personalmente algo con muchísimo gusto o con un grupo de ustedes, con muchísimo grupo, para eso estamos. ¿Listo? Entonces, una feliz noche para todos, que no sueñen conmigo y con la tarea, porque yo sé que ya la tienen todo clara. Nos vemos en el foro, nos vemos en Teams y cualquier cosa pues los estoy leyendo, ¿vale? Un gran abrazo y que descansen. Buena noche para todos. Gracias, profe. Vale, hasta luego. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, que descansen. Bueno, los espero en el foro. Un abrazo. Okay. Chao, muchachos.